La urna estaba allí, sobre la mesa del comedor, fría, cerrada, como una certeza que nadie quería discutir. Dentro estaban, supuestamente, las cenizas de Enrique. Todos lo habían visto partir, todos habían firmado los papeles, todos habían aceptado el fuego como el final. Pero esa madrugada, cuando Clara abrió la puerta del dormitorio, el aire se volvió insoportablemente pesado. Él estaba sentado en la cama. Recto, con la espalda erguida, la mirada perdida en la ventana, respirando como si nunca hubiera dejado de hacerlo. No era humo, no era sombra, no era un recuerdo difuso. Era Enrique, con la misma cicatriz en la frente, con la camisa que ella misma había entregado en la morgue. El colchón crujió bajo su peso real y un olor familiar se extendió en el cuarto, tabaco mezclado con gasolina, el mismo que siempre traía del taller. Clara quiso gritar, pero la voz no le salió. Solo el silencio, roto por el sonido áspero de esa respiración que no debía existir. Frente a ella estaba su padre, el hombre que había sido reducido a cenizas horas antes. Y lo peor era que parecía estar esperando por ella. Clara no había llorado en el hospital. Ni cuando le dijeron que su padre había muerto repentinamente por una falla cardíaca, ni cuando firmó los documentos de la cremación inmediata, ni cuando recibió la urna en sus manos, fría y pesada, como si fuera un simple trámite más. No lloró porque algo en su interior no terminaba de aceptar lo ocurrido. Todo había sido demasiado rápido. El médico se mostró evasivo, las enfermeras nerviosas y la funeraria apresurada en sellar el destino de un hombre que, hasta horas antes, parecía estar bien. Enrique, su padre, era terco, fuerte, de esos hombres que nunca admitían dolor ni fatiga. Clara recordaba haberle visto fumar en la puerta del taller esa misma semana, manchado de grasa, con el cigarro colgando de los labios y esa media sonrisa que parecía decir: a mí nada me tumba. Y de repente, la noticia: muerto, sin explicación, directo a la cremación. No hubo autopsia, no hubo velorio. Solo fuego. El hermano de Clara, Mateo, trató de convencerla de que aceptara la realidad. Le dijo que esas cosas pasan, que la muerte llega sin aviso y que era mejor así, rápido, sin sufrimiento. Pero ella no podía evitar que algo le pesara en el pecho. Una duda que crecía con cada hora. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué no dejaron siquiera despedirse del cuerpo? El hospital alegó protocolos, riesgo sanitario, excusas que se repetían como frases ensayadas. Clara guardó silencio en público, pero por dentro sentía que la verdad estaba incompleta. Y esa certeza la acompañaba como una sombra cada vez más densa. La casa, tras la entrega de la urna, se convirtió en un lugar extraño. Las habitaciones parecían más frías, el aire más pesado. El silencio se llenaba de recuerdos, pero también de algo más. Desde el primer día, Clara notó pequeños detalles que la inquietaron. Objetos movidos, la puerta del dormitorio de su padre entreabierta cuando ella juraba haberla dejado cerrada, un ligero olor a cigarro en el pasillo. Mateo decía que eran sugestiones, que su mente jugaba trucos crueles porque aún no había asimilado la pérdida. Pero entonces ocurrió lo que terminó de quebrar su aparente calma. Al entrar en el cuarto principal una madrugada, Clara vio el colchón hundido en el mismo lugar donde Enrique dormía siempre. No era una marca vieja. Era un vacío fresco, reciente, como si alguien se hubiera sentado minutos antes.
Al estirar las sábanas encontró pequeñas partículas grises, pegajosas al tacto. Ceniza. Intentó convencerse de que podían haber caído de la chimenea, de que algún descuido en la casa había provocado aquello. Pero en el fondo sabía que era imposible. La chimenea no se usaba desde hacía meses, y las partículas estaban justo donde el cuerpo había estado. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en el sofá, con la urna en la mesa frente a ella, mirándola como si en cualquier momento pudiera abrirse sola. Y aunque trató de ignorarlo, juraría que el nivel de ceniza en su interior era ligeramente más bajo que el día anterior. Como si parte de su contenido hubiera desaparecido. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Clara iba al trabajo, hablaba con conocidos, sonreía cuando debía, pero en su mente todo giraba en torno a lo mismo: su padre no se había ido del todo. Sentía que la casa lo contenía, que el fuego no había consumido lo que debía. Y aunque intentaba callarlo, la tensión crecía. Hasta que una madrugada lo vio. No como una sombra fugaz ni como un reflejo malinterpretado. Lo vio claramente, sentado en la cama, mirando hacia la ventana como si esperara la mañana. La misma postura de siempre, la espalda erguida, el perfil recortado contra la luz tenue de la luna. Y lo más perturbador, respiraba. Un sonido áspero, húmedo, que llenaba el cuarto como si los pulmones trabajaran de nuevo. Clara retrocedió con el corazón a punto de estallar. La urna seguía en la mesa del comedor, sellada, intacta. Y sin embargo, Enrique estaba allí. No como un fantasma etéreo, sino con el peso real de un cuerpo. La cama crujía bajo él. El aire se impregnaba de humo y gasolina. Y Clara entendió, en un destello de terror absoluto, que el fuego no había sido el final. Algo había quedado incompleto. Algo lo había traído de vuelta. Y lo peor, estaba segura, era que lo que veía no era solo para ella. Si Mateo entraba, también lo vería. Y entonces ya no habría escapatoria, ni negación, ni explicación que encajara en la lógica. Enrique no era un hombre fácil de describir en pocas palabras. Para muchos era simplemente el mecánico del barrio, el que siempre tenía las manos manchadas de grasa y el cigarro prendido en la comisura de los labios. Para Clara era mucho más. Era la figura que llenaba la casa con su presencia ruidosa, con las discusiones que siempre acababan en risas, con ese olor mezcla de tabaco, metal y gasolina que lo acompañaba a todas partes. Para Mateo, en cambio, era un hombre duro, exigente, que pocas veces mostró afecto con palabras, pero que estaba ahí cada vez que se lo necesitaba. Enrique era terco, orgulloso, el tipo de persona que nunca iba al médico porque no lo necesitaba y que siempre decía que si un día caía, sería de golpe, sin previo aviso. Y así fue. O al menos, eso creyeron todos. La rutina de Enrique era tan marcada que la casa aún parecía seguirla incluso después de su ausencia. Clara recordaba que se levantaba siempre a las 6, preparaba café cargado y encendía la radio del taller a todo volumen aunque apenas empezara a sonar la estática. Luego encendía un cigarro, uno tras otro, como si el humo fuera parte indispensable de su respiración. Trabajaba hasta tarde, regresaba con el uniforme impregnado de olor a aceite y sudor, y a la noche se sentaba frente a la tele a ver noticieros, aunque rara vez prestara atención. Esa repetición constante lo hacía predecible, casi eterno.
Por eso, cuando el hospital les informó de su muerte repentina, Clara no pudo asimilarlo. Era como si le hubieran dicho que el sol no saldría más. Simplemente, no encajaba con la realidad. Clara lo quería con un amor que mezclaba admiración y enojo. Había discutido con él 1000 veces por sus excesos, por fumar sin descanso, por trabajar hasta la madrugada, por beber más de lo que debía en algunas reuniones. Pero al mismo tiempo lo admiraba por su fuerza, por su capacidad de resolver cualquier problema, por su manera de plantarse frente a la vida como si nada pudiera tumbarlo. Enrique tenía defectos, muchos, pero también una presencia que llenaba los espacios. Su risa era fuerte, sus pasos pesados, su carácter imposible de ignorar. Y de repente, todo eso se había reducido a una urna con cenizas. La imagen era inconcebible. Y por eso Clara no dejaba de pensar que había algo que no cerraba en toda la historia. Mateo, más frío, decía que era lo mejor. Se fue como quería, rápido y sin sufrir. Pero en el fondo, aunque lo negara, él también estaba afectado. Lo demostraba en su silencio, en la forma en que evitaba entrar al cuarto del padre, en la manera en que desviaba la mirada cada vez que Clara mencionaba la urna. Los dos sabían que esa casa estaba impregnada de Enrique. Sus herramientas seguían en el taller, su encendedor en la mesita, su chaqueta colgada detrás de la puerta. Ninguno se animaba a mover nada, como si hacerlo significara aceptar realmente su partida. Y mientras tanto, la sombra de su presencia crecía más y más. Los vecinos también lo notaban. Carmen, la mujer del frente, comentó una tarde que aún escuchaba la radio del taller a bajo volumen, como siempre, cuando pasaba por la vereda. Clara le explicó que la radio estaba desenchufada desde el día de la muerte, pero la vecina insistió. Incluso dijo que la noche anterior había visto humo salir de la ventana del dormitorio, un humo espeso que no podía venir de otra parte. Mateo le pidió que no inventara cosas, pero Clara sintió que la piel se le erizaba. El olor a tabaco que ella percibía en la casa, ahora también lo reconocía a alguien más. No era su imaginación. No estaba sola en esa percepción. Los recuerdos de su padre se volvían más vivos justo cuando debían empezar a apagarse. En lugar de menguar, se intensificaban. Clara lo soñaba todas las noches, sentado en la cama, encendiendo un cigarro, diciéndole que debía abrir la ventana porque el aire estaba pesado. Despertaba sudando, con la certeza de que esas palabras no eran parte de un simple sueño. Y entonces, al mirar la ventana, la encontraba entreabierta, aunque ella juraba haberla cerrado antes de dormir. A veces hasta la cortina se movía suavemente, como si alguien hubiera pasado por allí hacía segundos. La vida antes de la muerte de Enrique era ruidosa, desordenada, marcada por el humo, las discusiones y las carcajadas. La vida después se había convertido en un eco constante de esos mismos gestos. Como si él no hubiera terminado de irse, como si siguiera cumpliendo con sus rutinas de siempre, pero desde un lugar donde ya no debía estar. Y lo más aterrador para Clara no era solo sentirlo, era comenzar a preguntarse si tal vez él mismo no aceptaba haber muerto. Si de alguna forma se estaba negando a aceptar su destino. Y lo peor era que cada noche esa sensación se volvía más real, más tangible, más insoportable de ignorar. Las primeras noches después de la cremación, Clara intentaba convencerse de que todo era parte de un duelo mal digerido.
pero cada detalle parecía jugar en su contra. La primera señal fue el olor. Un humo agrio, mezclado con gasolina y sudor, idéntico al que llenaba la casa cada vez que Enrique regresaba del taller. No era un olor difuso, como un recuerdo, sino un aroma fresco, reciente, que impregnaba el aire de los pasillos. Una madrugada lo sintió tan fuerte que bajó al comedor convencida de que había dejado algo en la cocina encendido. Todo estaba en orden. La ventana cerrada. Y sin embargo, ese olor seguía flotando en la sala hasta que, de golpe, desapareció como si nunca hubiera existido. Otra noche despertó con la sensación de que alguien la miraba. El silencio era tan espeso que podía escuchar el crujir de las paredes. Miró al pasillo y vio la puerta del cuarto de su padre entreabierta. Juraría haberla cerrado antes de dormir. El corazón le golpeaba tan fuerte que no se atrevió a entrar. A la mañana siguiente, el colchón estaba hundido en el mismo lugar de siempre, como si Enrique se hubiera sentado allí. Sobre las sábanas había un rastro gris, una fina capa de polvo que no era polvo. Ceniza. Clara pasó el dedo y quedó marcado en la piel. El nivel de la urna parecía idéntico, pero en su interior la ceniza tenía grumos extraños, como si algo hubiera sido removido. Mateo se reía de sus comentarios. Decía que era su gestión, que lo que ella veía eran simples coincidencias. Pero también él empezó a cambiar. Una tarde cerró con llave la habitación para demostrar que nada pasaba y dejó la llave encima de la mesa. Al amanecer, la puerta estaba abierta y la llave seguía allí. No hubo forzaduras, no hubo ruidos. Y aunque no lo admitiera, Clara lo vio pálido, con esa mirada que uno tiene cuando su lógica se tambalea. Desde entonces, Mateo dejó de entrar a ese cuarto. La vecina, Carmen, también notó algo extraño. Un día, mientras charlaban en la vereda, preguntó por qué Clara dejaba la televisión encendida toda la noche en el dormitorio. Clara se quedó helada. Le explicó que la tele estaba desenchufada desde hacía meses. Carmen aseguró haber visto un resplandor azul parpadear detrás de las cortinas y la silueta de un hombre sentado frente al aparato. La cazuela que llevaba en las manos le tembló y se disculpó por meterse donde no debía. Pero sus palabras confirmaban lo que Clara temía, no era solo ella quien lo percibía. Otros también. A medida que pasaban los días, los ruidos se volvieron más claros. Al principio eran simples crujidos de madera. Luego pasos. Pasos lentos, pesados, que se detenían frente a la puerta de su cuarto. Clara se tapaba con la manta, conteniendo la respiración, hasta que el silencio volvía. Pero en la madrugada siempre había una señal más. Una silla movida, un objeto cambiado de lugar, el encendedor de Enrique sobre la mesa de luz aunque ella lo hubiera guardado en la cocina. El patrón era demasiado preciso para ser casualidad. Era como si alguien estuviera repitiendo rutinas antiguas, como si el fuego no hubiera borrado su costumbre. Una noche, incapaz de soportar la duda, Clara dejó harina en el suelo alrededor de la cama. Lo hizo en silencio, con las manos temblorosas, segura de que al día siguiente no habría nada. Pero al amanecer, el corazón se le paralizó. Allí estaban las marcas. No huellas definidas de zapatos, pero sí surcos, formas incompletas, como si un peso se hubiera posado sobre la cama y luego descendido suavemente, dejando trazos irregulares en el polvo.
Las huellas estaban alineadas justo frente al lado donde Enrique dormía. Clara no pudo contener el llanto. No era sugestión. No eran sueños. Alguien estaba allí. Alguien que no debía. Las grabaciones del teléfono fueron el siguiente paso. Ocultó el móvil debajo de la cómoda y lo dejó grabando toda la noche. Al escucharlas al día siguiente, se quedó petrificada. Entre los ruidos normales de la casa, escuchó un carraspeo seco, idéntico al de su padre cuando encendía el primer cigarro de la mañana. Luego, un murmullo, bajo, áspero. No podía distinguir las palabras, pero era una voz humana. Una voz que provenía de un cuerpo que había sido reducido a cenizas. Clara comprendió que lo que vivía no podía explicarlo con lógicas simples. Algo en la cremación había fallado, algo se había hecho mal, y su padre, de algún modo incomprensible, se negaba a aceptar el destino que le habían impuesto. Y lo más aterrador era que, noche tras noche, esas señales no disminuían. Crecían. Se volvían más claras, más físicas, más imposibles de ignorar. La casa se estaba transformando en un escenario de retorno. Y ella sabía que lo peor aún estaba por llegar. Clara no soportaba más las dudas. Decidió regresar al hospital para buscar cualquier explicación que le diera sentido a lo que ocurría en la casa. Pidió una copia del certificado de defunción. La administrativa se lo entregó en un sobremanila y repitió con voz cansada las fórmulas de condolencia. Clara salió al pasillo y abrió los papeles allí mismo. El nombre de Enrique estaba correcto, la fecha también, pero un detalle la dejó helada: el número de identificación del registro médico tenía una corrección a mano. Una cifra tachada, reemplazada por otra escrita con bolígrafo. ¿Por qué alterar un documento oficial después de la firma? Tragó saliva y buscó a alguien que pudiera explicarlo. En el pasillo reconoció a una enfermera que había visto el día de la muerte. La abordó casi con desesperación. La mujer la miró con ojos vidriosos y bajó la voz. Admitió que aquella noche todo fue extraño. Dijo que el cuerpo fue retirado con demasiada prisa, que un funcionario de la dirección insistió en la cremación inmediata y que nunca permitieron que la familia lo viera antes del traslado. Contó algo peor: en la morgue, cuando estaban a punto de sellar la bolsa, el monitor cardíaco, ya desconectado, emitió un pitido. Un solo sonido, breve, imposible. Nadie quiso anotarlo en el informe y todos lo llamaron fallo eléctrico. Clara escuchó aquello con el estómago encogido. No era solo su imaginación, desde el inicio había irregularidades. No se detuvo. Fue al crematorio, con la urna bajo el brazo, dispuesta a confrontar a los operarios. El hombre de turno evitó mirarla directamente. Clara preguntó por el proceso, por el código metálico que siempre se coloca en cada incineración. El operario buscó en un cuaderno sucio y leyó un número que no coincidía con el grabado en la placa de la urna. Balbuceó que debía ser un error de transcripción, un descuido. Clara sintió rabia. Error tras error. ¿Tantas casualidades juntas? El operario, nervioso, confesó algo más: durante la cremación de Enrique hubo un corte de energía de 7 minutos. El sistema se reinició y completó el ciclo, pero nadie podía garantizar qué había pasado en ese lapso. 7 minutos de oscuridad, de fuego apagado, de incertidumbre.
¿Qué ocurre cuando el fuego se interrumpe en medio del proceso? Regresó a casa con más dudas que respuestas. Esa noche, con las manos temblorosas, revisó la urna bajo la luz de una lámpara. El sellado estaba intacto, pero al moverla sintió que el contenido ya no era el mismo. Como si parte del peso se hubiera perdido. Mateo se burló de ella cuando lo contó, pero evitó tocar la urna. Era como si, en el fondo, también temiera confirmar que algo estaba mal. Clara, incapaz de dormir, dejó el teléfono grabando otra vez. A la mañana escuchó una voz baja, susurrante. 2 palabras claras: abre la ventana. El misterio comenzó a extenderse. El guardia nocturno del hospital, un hombre mayor que conocía a Enrique de vista, se acercó una tarde a Clara y le pidió que tuviera cuidado. Dijo que en los pasillos se comentaba que el cuerpo nunca debió ser cremado tan rápido, que había órdenes superiores para eliminarlo sin velorio. Nadie sabía por qué. Nadie quería hablar demasiado. Clara comprendió que no solo enfrentaba un duelo incompleto, sino un secreto que alguien había querido enterrar a la fuerza. Esa misma semana, Carmen, la vecina, juró que había visto a Enrique fumando en la ventana del dormitorio. Describió incluso la manera en que sostenía el cigarro, la curva de su hombro, el brillo rojizo en la penumbra. Clara sintió un escalofrío. Esa era exactamente la postura que él tenía cada noche, antes de dormir. Pero ¿cómo podía alguien más verlo? ¿Cómo podía un testigo externo confirmar lo que la lógica negaba? Las contradicciones oficiales eran solo la punta del iceberg. Papeles corregidos, urnas con números distintos, fallos eléctricos, testimonios que se contradecían. Todo apuntaba a que algo no se había hecho bien, a que el fuego no había cerrado el ciclo como debía. Clara ya no dudaba. Sabía que su padre no se había ido del todo. Y cada vez que escuchaba ese murmullo que le pedía abrir la ventana, comprendía que no era solo un capricho del azar. Era un llamado. Una exigencia. Una verdad que seguía esperando ser descubierta. Clara ya no dormía. Pasaba las noches en vela, sentada en el sofá, esperando a que llegara esa hora en la que la casa parecía respirar por sí sola. El reloj marcaba siempre las 3:15 cuando comenzaban los ruidos. Primero un crujido leve, luego el colchón hundiéndose con un peso que no debía existir. Las primeras veces pensó que la mente le jugaba trucos, pero después todo se volvió demasiado evidente. El olor a humo impregnaba las cortinas, las partículas de ceniza aparecían sobre la mesa de noche, y lo más perturbador, la urna se veía cada día más vacía. Era como si el contenido estuviera desapareciendo poco a poco, convertido en otra cosa. Mateo ya no se burlaba. Una noche, desesperado por acabar con la paranoia de su hermana, decidió quedarse en el cuarto con ella. Se sentaron frente a la cama, con las luces apagadas, y esperaron. A la media hora, el aire se volvió helado. El colchón se hundió con un gemido de resortes. Y entonces, un sonido áspero llenó la habitación, una tos seca, idéntica a la de Enrique. Mateo tragó saliva, se levantó y encendió la luz. No había nadie. Pero la sábana estaba arrugada, con la marca fresca de un cuerpo recostado. Mateo salió corriendo y vomitó en el baño. Desde esa noche, evitó cualquier conversación sobre lo ocurrido.
No volvió a entrar al cuarto, y cuando Clara lo mencionaba, se limitaba a decir que debía dejar de provocarlo. La vecina también aportó otra confirmación involuntaria. Carmen tocó la puerta una mañana con la cara desencajada. Juró haber visto a un hombre sentado en la cama, fumando frente a la ventana, la noche anterior. Dijo que creyó que era un invitado de la familia, hasta que recordó que Enrique estaba muerto. Clara apenas pudo responder. Ese mismo día, al entrar al cuarto, encontró colillas de cigarro en el suelo. Colillas húmedas, con el filtro amarillento. Ninguno de los dos fumaba, y las ventanas permanecían cerradas. Clara comenzó a registrar todo en un cuaderno. Notaba los horarios, las sensaciones, incluso los cambios en el aire. Y un patrón emergió, siempre era más intenso en noches frías, con luna oculta. Y siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Lo que fuera que volvía, lo hacía como si siguiera una rutina. La misma rutina que Enrique tenía en vida. El primer cigarro, la ventana abierta, la tos seca, la espera en silencio antes de dormir. Solo que ahora lo hacía desde un cuerpo que ya no existía. El perro de un amigo terminó por sellar la certeza. Lo trajeron para probar, convencidos de que los animales perciben lo que los humanos niegan. Apenas cruzó el pasillo, el animal se erizó y comenzó a gruñir. Se negó a avanzar. Tiraba de la correa hacia atrás, con los dientes expuestos, mirando fijo al interior del cuarto. Clara intentó calmarlo, pero el perro soltó un ladrido seco, agudo, y salió corriendo hasta el patio. Desde entonces, no volvió a acercarse a esa parte de la casa. El instinto del animal confirmaba lo que ella ya sabía, allí había algo, algo tangible, algo que no se limitaba a recuerdos o sugestión. Las grabaciones se volvieron más claras. Al principio eran solo ruidos, luego voces. Una madrugada, al revisar la cinta, escuchó su propio nombre. Clara. Repetido 3 veces, en un susurro ronco que no pertenecía a ningún vivo. La piel se le erizó. Reconocía ese timbre. Era su padre. El mismo tono con el que la llamaba cuando estaba enojado, cuando quería que apareciera de inmediato. El miedo se mezcló con una angustia insoportable. ¿Era realmente él? ¿O algo que lo imitaba para atormentarla? La escalada se volvió insoportable cuando, una noche, la ventana se abrió sola de par en par con un golpe seco. La cortina flameó con violencia y el aire helado invadió la habitación. Clara apenas podía respirar. Sintió un peso detrás de ella, una presencia que la observaba desde la penumbra. No quiso girar. Cerró los ojos con fuerza. Y entonces, sobre la mesita, algo tintineó. Al abrirlos, vio el encendedor plateado de su padre, el mismo que había desaparecido del taller semanas antes. Lo tomó con manos temblorosas. Estaba frío, demasiado frío, como si hubiera sido sacado de un lugar donde el fuego no existe. La casa se había transformado en un territorio compartido entre vivos y muertos. Y Clara entendió que lo peor aún no había sucedido. Porque lo que hasta entonces eran señales, olores, huellas y voces, pronto se convertiría en una presencia completa, innegable, imposible de ignorar. Su padre no solo estaba regresando. Estaba construyendo su camino de vuelta, paso a paso, hasta ocupar nuevamente el lugar que le habían arrebatado.
La madrugada del jueves fue la que selló la diferencia entre las sospechas y la certeza. Clara decidió no huir más. Preparó la habitación como si se tratara de un escenario inevitable. Cerró la puerta, apagó las luces, dejó la urna sobre la mesa de noche y se sentó en la silla frente a la cama. El reloj avanzaba lento, y cuando marcó las 3:15, el aire se volvió tan denso que parecía que las paredes respiraban. Primero fue el olor, humo rancio, gasolina, sudor. Después, el sonido, un carraspeo seco, seguido de un suspiro profundo. Clara apretó los puños sobre las rodillas. No estaba sola. El colchón se hundió con un gemido de resortes. Frente a ella, la silueta se materializó poco a poco. No fue un destello ni una sombra que se esfumara. Era Enrique. Sentado en la cama, la espalda recta, la cabeza ladeada como cuando escuchaba música en la radio vieja. El encendedor brillaba en su mano. Clara sintió que el corazón le explotaba en el pecho. No podía mover un músculo. La respiración era real, rítmica, húmeda. El olor impregnaba cada rincón. Y lo más aterrador, sus ojos estaban abiertos, mirándola fijo, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Mateo, que había prometido acompañarla, entró de golpe cuando escuchó el ruido. La luz del pasillo se filtró en la habitación y bañó la escena. Gritó al ver lo mismo que Clara. No había duda posible. Allí estaba su padre, completo, tangible, ocupando el mismo espacio que en vida. No era un fantasma ni un reflejo. El peso sobre la cama, el movimiento de los hombros al respirar, el parpadeo lento. Todo era real. Enrique estaba sentado en su cama, después de haber sido cremado. El silencio duró segundos eternos. Nadie se atrevía a moverse. Clara sintió que las lágrimas le corrían por la cara, no solo de miedo, sino de una angustia imposible de describir. Quiso llamarlo, decir papá, pero la voz no salió. Enrique inclinó la cabeza hacia un costado, como cuando quería escuchar mejor, y levantó una mano. La piel parecía ceniza endurecida, con grietas oscuras que se iluminaban como brasas al contacto con el aire. Al estirar los dedos, un puñado de partículas grises cayó sobre la sábana, dejando manchas que ardían como brasas apagadas. Mateo retrocedió, tropezando con la silla. Gritaba que no era real, que no podía ser, pero sus ojos decían lo contrario. Clara, en cambio, permanecía inmóvil, atrapada en una mezcla de terror y amor. Porque, aunque esa cosa frente a ella era antinatural, también era su padre. Su forma, su mirada, su gesto de encender un cigarro que ya no existía. Enrique llevó el encendedor al aire y lo hizo chasquear. No hubo fuego, solo un destello frío, como un rayo azul. Y entonces habló. La voz era grave, quebrada, como proveniente de un pulmón lleno de humo. Una sola palabra: abre. La ventana se abrió de golpe, como obedeciendo la orden. El aire helado inundó la habitación y apagó cualquier lógica. Clara sintió que el suelo vibraba, que la cama se hundía más, como si un segundo cuerpo invisible se hubiera recostado a su lado. Enrique la miraba fijo, con esa expresión de urgencia que usaba cuando algo no admitía demora. Clara entendió que no pedía compañía, pedía resolución. Algo había quedado incompleto. Algo en su muerte,
en su despedida, no había terminado. El terror alcanzó su punto máximo cuando el cuerpo de Enrique se inclinó hacia adelante. Sus pies tocaron el suelo con un golpe seco. Se levantó. Los pasos retumbaron en la madera. Clara y Mateo retrocedieron instintivamente. El aire olía a carne quemada, a hierro oxidado, a ceniza húmeda. Enrique caminó hasta el marco de la ventana y se detuvo allí, erguido, respirando. Y por un segundo, solo un segundo, ambos hermanos vieron su reflejo en el vidrio. No era el rostro envejecido que habían despedido, sino una versión más joven, con una sonrisa torcida, como si disfrutara del momento. Clara no pudo soportarlo más. Gritó su nombre, y en ese instante, el cuerpo se desmoronó en cenizas. El colchón quedó marcado, la ventana abierta, y el encendedor sobre la mesa, aún frío al tacto. Pero la imagen de Enrique levantándose y caminando por la habitación quedó tatuada en sus mentes. Ninguno de los dos volvió a dudar. El fuego no había terminado lo que debía. Y su padre había vuelto para recordárselos. La aparición completa de Enrique dejó cicatrices que ni Clara ni Mateo pudieron ignorar. Después de esa madrugada, la casa se convirtió en un campo de guerra silenciosa. Clara no quería irse. Estaba convencida de que lo que había presenciado no era un castigo, sino un mensaje. Decía que su padre volvía porque algo había quedado mal resuelto, que necesitaba ayuda para encontrar el descanso que le habían negado. Mateo, en cambio, entró en una espiral de negación agresiva. No soportaba hablar del tema. Cada vez que Clara mencionaba la ceniza, el encendedor o la ventana abierta, él gritaba que se callara, que iban a enloquecer si seguían alimentando esa idea. Pero su silencio era peor, se encerraba en su cuarto, pasaba horas mirando el suelo, y cada tanto lo sorprendían temblando, como si reviviera la imagen de su padre levantándose de la cama. La tensión creció cuando el perro volvió a la casa. Clara lo trajo para demostrarle a Mateo que no eran imaginaciones. Apenas cruzó la puerta del dormitorio, el animal se erizó otra vez. Avanzó unos pasos, gruñendo bajo, y luego retrocedió con un chillido, rascando desesperado la madera para salir. Mateo, pálido, trató de restarle importancia, pero el sudor en su frente lo delataba. Clara lo miró fijo y le dijo que no podían seguir negando lo obvio. Esa noche Mateo durmió en el sofá, demasiado asustado para permanecer cerca del cuarto maldito. Las grabaciones se volvieron insoportables. Clara ya no escuchaba solo su nombre. Ahora eran frases enteras, cortadas, como si una voz surgiera de las brasas. No terminó. Vuelve. Abre. Cada palabra hacía que la sangre se le helara en las venas. Una madrugada, Mateo escuchó junto a ella. Al principio se tapó los oídos, luego se quedó quieto, paralizado, hasta que una palabra clara salió del altavoz: hijo. Reconoció la voz al instante. Era su padre. Se levantó de golpe y tiró el teléfono contra la pared, rompiéndolo en pedazos. Clara lo enfrentó. Le dijo que ya no podían escapar, que lo estaban llamando. Mateo gritó que no pensaba escuchar más, que si seguían ese juego terminarían muertos. El colapso psicológico se manifestó en el día a día. Clara iba a trabajar con ojeras profundas, balbuceando excusas. En la oficina la miraban raro.
Sus manos temblaban al sostener un café. Cada ruido repentino le hacía girar la cabeza, como esperando ver una silueta que solo ella reconocía. Mateo dejó de comer. Pasaba las noches en vela, con las luces encendidas, fumando cigarrillos que ni siquiera le gustaban. Había heredado el vicio en el peor momento, como si imitara inconscientemente la rutina de Enrique. Los dos sabían que el punto de quiebre se acercaba. Una noche, Clara despertó con la sensación de que alguien respiraba a su lado. Abrió los ojos y vio la sombra sobre la pared. No gritó. Se levantó, caminó hasta la ventana abierta y encontró el encendedor sobre el alféizar. Lo tomó, y cuando lo encendió, una brasa azul iluminó fugazmente la habitación. En ese destello juró ver a Enrique de pie junto a la cama, mirándola con una expresión que no era de furia ni de ternura. Era urgencia. Como si el tiempo se agotara. Mateo entró corriendo, atraído por el olor a humo. Lo vio también, aunque apenas unos segundos. Luego todo se desmoronó en ceniza, otra vez. El colchón quedó marcado, el aire impregnado, el encendedor frío entre las manos de Clara. Mateo cayó de rodillas y rompió a llorar. No podía negarlo más. No podían seguir huyendo. El colapso fue total. Clara entendió que ya no eran dueños de la situación. Lo que volvía cada noche no dependía de su voluntad. Y si Enrique había logrado sentarse, levantarse, caminar, entonces lo siguiente sería inevitable. No pararía hasta que alguien abriera lo que él pedía abrir. Clara sabía que no podía seguir ignorando las señales. Había llegado al punto en que la casa entera parecía girar en torno a un secreto. Una noche, mientras buscaba entre las cosas viejas de Enrique, encontró una caja de metal escondida en el fondo del armario. Estaba cubierta de polvo y manchas de óxido, como si hubiera estado allí décadas. Forzó la cerradura con una tijera y la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos antiguas, papeles arrugados y una carta doblada. La caligrafía era inconfundible, era de su padre. La carta estaba dirigida a mis hijos y comenzaba con palabras de disculpa. Enrique hablaba de deudas, de nombres que Clara y Mateo no reconocían y de un error del pasado que nunca había podido corregir. Al final de la carta, una frase destacaba en tinta más oscura: vuelve por donde saliste. Clara leyó esas palabras una y otra vez. ¿Qué significaban? ¿A qué se refería? En ese momento, el aire se volvió gélido. La ventana, cerrada hacía minutos, se abrió de golpe. La cortina se agitó violentamente. Y detrás de ella, Clara juró escuchar una respiración áspera, pesada. Mateo entró al cuarto en ese instante. Vio la carta en las manos de su hermana y palideció al leerla. No podemos seguir con esto, dijo. Pero antes de que pudiera terminar, un golpe sacudió el armario. Ambos se giraron y escucharon el crujido de la madera. Las puertas se abrieron solas, revelando que en el fondo había más objetos: un mechero plateado, oxidado, con la inscripción que su padre siempre llevaba, una cajita con colillas de cigarro consumidas hasta el filtro, y una foto de Enrique, mucho más joven, sentado en la misma cama en la que ahora se aparecía. La imagen era inquietante. Su expresión no era alegre ni triste, sino la misma sonrisa torcida que Clara había visto en el reflejo de la ventana la última vez que apareció. La urna,
que permanecía sobre la mesa, vibró suavemente. Mateo gritó y quiso lanzarla al suelo para acabar con todo, pero Clara lo detuvo. Al acercarse, vieron que la tapa seguía sellada. Sin embargo, dentro ya no quedaba la misma cantidad de cenizas. Era evidente, se estaban consumiendo o transformando. Una voz, apenas audible, se filtró en la habitación, no terminó. La revelación golpeó a Clara como un martillo. Comprendió que lo que regresaba cada noche no era un espectro cualquiera. Era Enrique mismo, fragmentado, reclamando lo que le habían arrebatado. El fuego no lo había borrado, porque el fuego se había detenido. El corte de energía en el crematorio había interrumpido el proceso. Enrique no fue completamente destruido. Una parte de él, carne y ceniza, quedó atrapada entre dos estados. Y esa parte, alimentada por rutinas, olores y objetos familiares, había encontrado la forma de regresar. Esa noche, Clara decidió enfrentarlo. Se sentó en la cama, la carta en la mano, la urna frente a ella. A las 3:15, como siempre, el aire cambió. El colchón se hundió y Enrique apareció, completo, tangible, respirando. Clara lo miró fijamente, con lágrimas corriéndole por la cara. Le mostró la carta y preguntó qué significaba. Por primera vez, la figura reaccionó. Movió la cabeza lentamente y levantó un dedo, señalando la ventana abierta. El viento helado se coló en la habitación. Y entonces habló, con la voz quebrada, llena de ceniza, aún no. Mateo retrocedió, gritando que se detuviera, que no lo escuchara. Pero Clara entendía. No era una amenaza. Era una súplica. Enrique no había terminado su camino. Algo lo retenía. Algo lo obligaba a regresar noche tras noche. La carta, la frase, las cenizas que desaparecían, todo apuntaba a lo mismo, necesitaba que lo ayudaran a volver por donde salió. El terror y la angustia se mezclaron en el aire. Clara sabía que no tenía elección. El fuego no había sido el final. Solo había dejado algo inconcluso. Y si no lo resolvían, Enrique seguiría allí, sentado en su cama, cada madrugada, esperando. La última noche Clara entendió que nada volvería a ser igual. La carta, la urna, las cenizas que se desvanecían poco a poco, todo apuntaba al mismo destino. A las 3:15, el aire volvió a helarse. El colchón se hundió, y Enrique apareció una vez más, sentado, respirando, mirándola con esos ojos cargados de urgencia. Clara, con la carta en una mano y el encendedor en la otra, se atrevió a hablarle. Le pidió que descansara, que los dejara en paz. Pero la respuesta fue un murmullo bajo, repetido una y otra vez: no terminó, no terminó. Mateo gritó que lo detuviera, que no escuchara más, pero Clara sabía que el mensaje no era para aterrorizarla, era una exigencia de algo pendiente. La figura se inclinó hacia adelante y levantó un dedo, apuntando de nuevo a la ventana abierta. Un viento helado sacudió la habitación. Y por un instante, Clara vio en el reflejo del vidrio a un Enrique joven, sonriente, como si disfrutara de aquel retorno imposible. Luego, en un parpadeo, la figura se deshizo en ceniza, dejando el colchón marcado, el aire impregnado de humo y el encendedor frío en su mano. El silencio que siguió fue insoportable.
Clara sabía que aquello no había terminado. Cada noche, la cama se hundiría de nuevo, el aire se llenaría de ceniza, y la presencia de su padre seguiría exigiendo resolución. El fuego no había sido el final, solo una pausa. Y mientras la urna se vaciaba poco a poco, comprendió que el verdadero desenlace aún estaba por escribirse. Quizás, esta misma noche, en una casa como la tuya, alguien sienta como el colchón se hunde bajo un peso invisible. Quizás, al abrir los ojos, descubra que no está solo. Y tal vez, cuando huela a humo y ceniza, recuerde estas palabras. Porque hay cuerpos que nunca aceptan su destino, y cuando regresan, lo hacen para quedarse.